pagos que constituyen salario. Como les dije anteriormente, las horas extra constituyen salario a la hora de hacer liquidación. Al igual que esto, también están las bonificaciones. Si una empresa le quiere dar al empleado A en el mes de julio un bono de 500.000 pesos por cumplimiento de metas y se lo dio una sola vez, no hay necesidad y legalmente no tiene por qué incluirlo dentro de la operación a la hora de hacerle la liquidación. Si por el contrario la empresa le dio en el mes de julio 250.000 pesos y en el mes de diciembre 250.000 pesos, automáticamente ese valor ingresa dentro de la liquidación. ¿Por qué si al igual fueron 500.000 pesos? ¿Qué nos dice la ley? Al momento de que yo le dé dinero diferente al salario a mi empleado por más de 2 veces, esto se constituye como habitual y hace parte de salario. Es decir, que al momento que yo le vaya a hacer la liquidación de cesantía, vacaciones, intereses de cesantía, inmediatamente tengo que incluir esos 500.000 pesos. Por ello, las empresas que cuentan con empleados que hacen viajes al exterior por gastos de representación legal, no se le deposita el dinero en la misma cuenta, sino que lo que se hace, se abre una cuenta aparte que se llama gastos de representación legal para que la persona se le sea depositado el dinero allí y él en el exterior o en otra ciudad utilice la cuenta de la empresa que se denomina de esa manera. Porque al momento de depositarle 5 o 6 millones en gastos de representación de viáticos a la misma cuenta de la persona, uno, es bueno para el empleado porque al momento de la liquidación le va a aumentar. Pero dos, también es malo porque recordemos que cuando ya la persona gana más de 4.400 VT o 1.400 VT al año, es decir, como 38 millones de pesos al año, inmediatamente tiene que declarar renta de manera obligatoria. Entonces, puede ser bueno en algunos casos y en algunos casos no, porque la persona puede verse afectada por el declaramiento de renta. Bueno, ¿qué cosas nos deben quedar supremamente claras? Sueldo o salario y los honorarios. Esto es totalmente diferente. Cuando hablamos de honorario, es lo que está dentro del contrato civil, es decir, los contratos de orden de prestación de servicio. A esas personas se les pagan honorarios. Recordemos la clase de contratación. Los contratos laborales que son regidos bajo el Código Sustantivo de Trabajo son 4. Término fijo, término indefinido, ocasional o por obra labor. A estos se les paga un sueldo o un salario. Los contratos civiles que son regidos por el Código Civil se les pagan honorarios y a estos no se les pagan beneficios. Esto debe quedar totalmente claro. ¿Por qué se los manifiesto? Cuando usted vaya a hacer un certificado laboral y se lo pide X empleado que tiene un contrato a término fijo, usted debe redactar de la siguiente manera. El empleado X, el día de tal, fue contratado bajo la modalidad de prestación de servicios y tiene unos honorarios de 1.000.000 de pesos. Se les pide una certificación de vinculación laboral como asesor, como una forma de que usted mencione el nombre o el cargo de la persona. Allí debe quedar plasmado. Por el contrario, las personas que tengan un contrato a término fijo, a ellos sí se les pide un certificado laboral. Y dice, el empleado X está bajo un contrato a término fijo y tiene un salario de 1.000.000 de pesos. Recordemos, si es bajo el Código Sustantivo del Trabajo y la persona está bajo alguna de esas 4 modalidades, se le hace una certificación laboral y se dice
que la persona tiene un salario de. Si por el contrario es alguien que tenga un contrato de orden de prestación de servicio, se le hace una certificación de vinculación laboral y no se pone salario, sino la persona es trabajo un contrato de prestación de servicios y tiene unos honorarios de 1.000.000. Totalmente diferente. Si usted en un contrato de orden de prestación de servicio, en vez de poner honorarios, pone sueldo o salario, automáticamente yo estoy manifestando que la persona no está bajo la modalidad del Código Civil, sino del Código Sustantivo del Trabajo. Y eso de inmediatamente pueden ser dificultades legales para la empresa, porque con eso yo estoy diciendo que él está bajo los 3 elementos. Recordemos la clase de contratación. Hay 3 elementos esenciales para que yo pueda decir que estoy bajo un contrato laboral, que es salario, continua subordinación y tiempo. Si yo estoy diciendo que la persona tiene un salario, automáticamente yo lo estoy incluyendo dentro del contrato laboral. Entonces, ojo con esos dos conceptos. ¿Qué debo tener en cuenta a nivel general? Hay una entidad que regula todo lo que nosotros estamos hablando, que es la UGPP, Unidad Administradora Especial de Gestión Pensional. Ahí tienen la dirección para que ustedes tengan más información sobre ello. Allí es donde se hacen todos los cruces de información para poder decir que los movimientos exógenos o los medios magnéticos, lo que se paga en la empresa en cuanto a los parafiscales, se están haciendo de manera adecuada. Que el Ministerio de Trabajo cruce su información. Entonces, esta es la empresa, la entidad encargada de hacer toda esa vigilancia e inspección al resto de empresas. Los aprendices SENA también se debe tener claridad en esto, porque no es que si yo tengo una empresa de 50 empleados y quiero tener 5 o 6 aprendices SENA, no. O sea, por cada 15 empleados yo debo tener un aprendiz SENA y eso se hace por una petición, un decreto que usted llegue al SENA, hace la solicitud y otra cantidad de trámites legales. Supremamente importante, usted que está a futuro a hacer sus prácticas organizacionales, a usted le van a dar es un contrato de aprendizaje. Usted no va a tener un contrato laboral, sino contrato de aprendizaje. Y lo que usted le están dando en dinero se llama cuota de sostenimiento, eso no se llama salario. Por lo tanto, a usted no le van a dar ni liquidación, ni vacaciones, ni cesantía, ni interés de cesantía. A usted le pagan la EPS y la ARL, más nada. Como les mencioné también anteriormente, las bonificaciones cuando son por más de una vez se constituyen habituales y ya son salarios. No olvidar que solamente se pueden hacer 12 horas a la semana, horas extras. ¿Cuándo se pagan las comisiones? En el caso de las personas que trabajan en la parte comercial es cuando se recupera la cartera. Por ejemplo, usted trabaja en un concesionario, usted es el gerente de talento humano y el empleado A vendió 5 automóviles, el empleado B vendió 3. Yo no le puedo pagar de manera inmediata a él su comisión hasta que se recupere la cartera o hasta que se haya hecho en el banco y depositado el crédito completo. ¿Cuándo no se paga el auxilio de transporte? En vacaciones, por obvias razones. La ley nos dice que todo empleado debe tener su auxilio de transporte para que pueda movilizarse dentro y en el perímetro de su casa y el lugar de trabajo. Si no está trabajando, por obvias razones, no se le va a depositar el auxilio de transporte. La dinámica de la dotación está explícita allí en ese artículo 230 y se da 3 veces al año. Algunas empresas se lo dan en efectivo cuando se acaba el contrato porque de pronto tuvo una situación que se salió de las manos y tocó pues dársela en efectivo. Ya eso es dependiendo de los casos muy puntuales. El salario mínimo no se embarga. Como les dije al inicio, la UGPP hace unos cruces de información con la DIAN y estos se llaman movimientos exógenos. Antes se llamaban movimientos magnéticos, que era donde se miraba lo de los parafiscales, lo del el Ministerio de
de trabajo y otras informaciones allí. Que no se calculen vacaciones, las horas extras que están plasmadas allí. Esta es la información general que deben tener en cuenta. Vamos a hacer otro ejercicio. Un trabajador de una empresa del sector privado ubicado en Barranquilla se vinculó a partir del 1 de enero del 2018 al 22 de diciembre del 2018 mediante un contrato de trabajo a término fijo con un salario de 1.800.000. Con base en la información anterior y teniendo en cuenta que la empresa liquida y paga con frecuencia mensual la nómina, determine el valor de la prima de servicio correspondiente al primer semestre del 2018, a quién se le paga y cuándo. ¿Qué debemos recordar y saber? La prima de servicio es una sola, no son dos como muchos creen, sino que esa misma prima de servicio es dividida en dos momentos, en junio y en diciembre. En junio se paga hasta el 30 de junio. Si la empresa la quiere pagar antes, el 15, el 20, perfecto. Pero tiene plazo hasta el 30 de junio. ¿Cómo debemos hacer? Lo primero es calcular los días laborados desde el 1 de enero, que es donde empieza el contrato del señor, y luego vamos a multiplicar los 6 meses, que son los 6 meses que ha laborado el señor, por los 30 días. Ya sabemos que siempre lo vamos a multiplicar por 30, que es nuestro mes contable. 6 meses desde enero a junio nos da 180 días. ¿Qué debo hacer? Voy a multiplicar el salario del señor, que en este caso es 1.800.000, por los 180 días que él ha trabajado. Y lo divido en 360. Recordemos que 360 son los días del año de manera contable. Entonces, ¿cuánto es la prima de servicio del señor? 900.000 pesos. Esa es su prima de servicio y se paga en junio. Ahora vamos a ver cuál es el resto de la prima y cuándo se paga. Recordemos, es una sola prima, pero está dividida en dos momentos, en junio y diciembre. Ya hicimos el cálculo de la primera, ahora vamos a hacer el cálculo de la segunda. Lo mismo, sabemos que entonces desde agosto, desde el 1 de julio hasta el 22 de diciembre, que aquí también son 6 meses y lo vamos a multiplicar por 30 días. En total son 172 y aquí es la misma operación. El salario de la persona por los días trabajados entre 360, que son los días contables del año. Me da un total de 860. ¿Cuándo pago esta prima? Se paga desde el 20 de diciembre. Hay algunas empresas que lo pagan muchísimo antes. Eso va a depender, porque muchas de ellas tienen presente de que las personas utilizan este dinero para pagar los semestres o los útiles escolares con anticipación. Recordemos, prima de servicios es una sola y se paga en dos momentos, en junio y diciembre. Vamos a hacer otro ejercicio diferente. Aquí vamos a ver sobre la cesantía. La cesantía es un tema muy importante. Vamos a hacer el ejercicio primero antes de dar la nota. El valor correspondiente de la cesantía del año 2018 y a quién se le paga, cuándo y dónde. ¿Qué nos dice la ley 50? Este dinero se gira al fondo y se debe ver reflejado el 14 de febrero del año siguiente, es decir, 45 días calendario. Para que se vea reflejado en febrero, estos pagos la empresa lo debe hacer en noviembre, última semana de noviembre, como caso extraordinario, la primera semana de diciembre, que no debería ser así, porque entre más pase el tiempo, mayor saturada va a estar la plataforma y va a presentar usted mayor inconvenientes. Cuando una empresa no paga a tiempo las cesantías y no se ve reflejada en el fondo el 14 de febrero, ellos tienen que pagar una multa y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se debe hacer? Vamos a sumar los días laborados en el año, en este caso
son 180 días en el primer semestre y 172 días en el segundo semestre. Recuerden los dos ejercicios que hicimos anteriormente. Entonces la persona laboró en el año 352 días. ¿Qué voy a hacer? Tomo el salario de esta persona, que son 1.800.000, lo voy a multiplicar por el total de días, que son 352, y lo divido en 360. Me va a dar 1.760.000. Entonces, este dinero se deposita en el fondo. ¿Qué pasa cuando no llega a tiempo? ¿Qué nos dice la ley? No pagar a tiempo las cesantías el 31 de diciembre, se impone una sanción moratoria que está contemplada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y consiste que la empresa debe pagar un día de salario por cada día de mora al empleado. Vamos a ver cómo así. Si yo debo pagarle mensualmente al empleado 1.800.000 y me dice que yo debo pagar un día de salario por cada día de mora, yo divido ese 1.800.000 entre 30 y el día de la persona me sale a 60.000. Si él debió encontrar el 14 de febrero su dinero de las cesantías depositado en el fondo y no está, y lleva 6 días de atraso, por cada día de atraso la persona debe pagarle 60.000 pesos. Si tiene 6 días de atraso son 360. Entre más días de atraso son más días de mora que debe pagar. Por eso la importancia de hacerlo en el mes de noviembre, antes de que se congestionen las páginas. Vamos a ver ahora cuál es el interés de la cesantía. Teniendo en cuenta que en el ejercicio anterior ya nos dio 1.760.000, el interés de la cesantía es solamente multiplicar por 0.12% dividido en 360 y me va a dar 206.000 pesos. Abajo ustedes encuentran la fórmula y ese vendría siendo el interés de la cesantía. Recuerden que las fórmulas las dimos al principio de la clase, que les dije que eran las que debían tener presentes, aprendérselas o, en lo más importante, imprimirlas y tenerlas en su agenda o al lado del computador. Vamos a hacer este ejercicio que nos va a dejar clarísimo qué pasa con las personas que ganan un salario integral. Un ejecutivo de una empresa privada en Barranquilla tiene asignado en el año 2019 un salario integral de 18 millones de pesos mensuales. Debemos determinar cuál es el ingreso neto mensual del empleador, es decir, de este ejecutivo, suponiendo que por concepto de retención en la fuente le corresponde una deducción de 1.500.000. Suponiendo, porque las retenciones en la fuente hay tres formas, por manera la persona natural, jurídica, y eso va a depender de la manera contractual. Bueno, lo primero que debo hacer es ubicar el IBC, que es el índice base de cotización. Yo tengo que tomar los 18 millones de pesos de este ejecutivo y lo voy a multiplicar por el 70%. ¿Cómo así? ¿Qué me dice la ley? Yo no puedo hacerle las deducciones de salud, pensión, el Fondo de Solidaridad Pensional sobre esos mismos 18 millones de pesos, sino que solo debo hacer la deducción sobre el 70% de su salario. ¿Cómo lo hago? Multiplico esos 18 millones de pesos por el 70% y eso me va a dar 12.600.000. Es decir, que a partir de esos 12.600.000 es que yo comienzo a hacer las deducciones de pensión, salud y el Fondo de Solidaridad Pensional. Voy a sacar la pensión. Sabemos que en una de las tablas iniciales yo le estaba diciendo cuáles eran los costos dependiendo del empleado y dependiendo de la empresa por los grupos que habían de seguridad social. Entonces, en este caso le corresponde el 4% de pensión. Tomo el 70%, que en este caso son 12.600.000, lo multiplico por 4 y me va a dar 504.000. Vamos a seguir con la salud de igual manera. Tomo los 12.600.000, lo multiplico por 4% y me va a dar 504.000. El Fondo de Solidaridad Pensional, en este caso, para este ejercicio es de 1.20.
Eso ustedes lo van a ver reflejado en una tabla que les voy a enviar en Excel donde dice de qué rango a qué rango está establecido estos puntos porcentuales. En el caso de este señor es el 1.20 y lo vamos a multiplicar por 12.600.000 que me va a dar 151.000 pesos. Como dijimos inicialmente, que suponemos que la retención en la fuente de este señor es de 1.500.000. Ahora sí, a partir de esto es que yo puedo hacer la resta. Y eso me da un total de 15.340.000 pesos. Recordemos, salud, pensión, fondo de solidaridad pensional y la retención en la fuente no se hace sobre el salario integral. Primero debo determinar el índice base de cotización, que es el monto del salario sobre el cual se aplica ese porcentaje del 70%, como nos lo dice la ley 50 del 90 en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo.